Oíste mi voz desde tierra, y mi clamor llegó delante de ti, y me ayudaste. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá, pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, él nunca falla. Gloria al Señor. Bendiciones a todos los hermanos que ya en esta noche se están haciendo parte de esta transmisión en vivo. Así que saludos a todos nuestros hermanos, tanto del distrito número 1 como los hermanos del distrito número 2 también que ya se reportan. Nuestro hermano, los hermanos coordinadores, hermano Ismael, hermano Daniel del distrito número 2, también a los hermanos del distrito 2, hermano Luca, y todos los hermanos que ya están agregándose a esta transmisión, también los hermanos del distrito número 1. Saludos a todos, a cada uno de ustedes, a los coordinadores también del distrito número 1, hermano Dave, hermano Carlos. Saludos a todos nuestros hermanos, hermana Karen Alvarenga. Probablemente se me escapan algunos que no he logrado identificar, pero de igual manera un saludo para todos. Estamos casi por iniciar esta noche a través de esta directa que estaremos realizando para compartir siempre la palabra del Señor, compartir un pensamiento que nos llene de fortaleza, de auxilio en medio de la tribulación, poner nuestras necesidades en las manos del Señor y por supuesto brindar algunas indicaciones que creemos que serán pertinentes a estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Para los que nos sintonizan desde fuera de Italia, solamente mencionarles que toda esta semana acá en Italia, específicamente en la región de Lombardía, en Milano, se han decretado de parte de las autoridades sanitarias, se nos han dado instrucciones específicas, hay algunas prohibiciones, han estado cerrados los teatros, los cines, todos aquellos lugares en donde hay en mayor afluencia de turismo también, lugares muy emblemáticos de esta ciudad, tal el caso del Duomo, muchísimos lugares que han sido cerrados
Y las congregaciones también nos hemos visto afectados en este decreto, en el sentido, afectados en el buen sentido, que están prohibidas hoy por hoy las reuniones incluso de carácter religioso. Pero todo esto se debe a evitar la propagación del COVID número 19, que es el virus más conocido como coronavirus. Estamos en una situación que, según se menciona, es de alerta, pero más que de alerta, creo que es una situación en donde se deben de tomar medidas que comienzan desde nuestras casas, medidas que comienzan por nosotros mismos, en el cuidado, en la higiene. Sin embargo, ha transcurrido esta semana y a pesar de que se menciona que hay un número de personas infectadas, si mal no recuerdo, ya se rondaba las 500 personas. Gracias al Señor, la tasa de muertes ha sido baja en comparación al número de afectados y muy baja en comparación a la población que hay en este lugar. Sin embargo, las autoridades creo que han actuado de forma inmediata y eso ha colaborado a que se pueda tener un mayor control de lo que está ocurriendo. Sin embargo, como iglesia, hemos optado por llegar a los hogares de cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, así que es importante para nosotros que usted pueda unirse, ya que hoy es día de culto para nosotros, es día de servicio. Estamos los días viernes acá en Milano, en la ciudad de Milano, estamos realizando un servicio en donde este día nos corresponde el estudio de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Sin embargo, como digo, tanto el día miércoles como este día viernes, nos ha tocado quedarnos en casa. De igual manera, yo les envío un gran abrazo a todos, también desde la comodidad de mi hogar, desde la intimidad de mi hogar, en donde esta noche, con ayuda del Señor, estaremos encontrando en la buena palabra de nuestro Dios esa dirección que siempre necesitamos para continuar adelante, para saber hacia dónde dirigirnos y no dar pasos de los cuales no estemos realmente gozando de la misericordia del Señor. Así que enviamos un gran saludo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos, tanto a los que están acá en Italia, saludos a nuestros hermanos en Piacenza también, a nuestros hermanos. Hay algunos hermanos también que nos sintonizan en este momento desde la República de El Salvador, así que saludos a cada uno de ustedes, un gran abrazo. Confiando en el Señor, que Dios tendrá control de todo. Este día me enteraba que se ha dado el primero de estos casos también en la República Mexicana, y eso hace saltar las alertas en el caso de Centroamérica, que está muy próximo a México. Es por ello que hay indicaciones tan básicas, tan sencillas de seguir. Tal es el caso como lo que mencionaba la higiene, ¿no? Tener ese cuidado de lavarse las manos al regresar de la calle al hogar, hay que lavarse las manos a la hora de comer. Si usted siente algún síntoma gripal, pues de igual manera ser muy precavido para no contagiar a otras personas. Cosas, como le digo, tan prácticas y tan al alcance de todos, pero que pocas veces se tiene este cuidado. Creo que a veces hay situaciones que nosotros ignoramos alrededor del mundo, de tantas enfermedades. Consultando y leyendo me daba cuenta que, por ejemplo, en España ellos tienen datos alarmantes de cuántas personas mueren al año por una gripe común. Entonces no es necesario hablar solamente de esta situación que se está dando, sino hay enfermedades que, si no son atendidas, pues obviamente también pueden causar la muerte. Así que importante para todos nosotros en esta noche mantenernos en oración,
Hasta hace algunos días pedíamos a nuestros hermanos en El Salvador que oraran por nosotros, pero ahora nosotros vamos a empezar a orar también por todos nuestros hermanos en Centroamérica para que la mano del Señor esté con ustedes. Así que el número de hermanos continúa aumentando. Hemos seleccionado también hacerlo a esta hora, conscientes de que la mayoría de hermanos puedan ya encontrarse en sus hogares. Y como insisto, ya que no hemos tenido nuestro culto, pues dedicar estos minutos para que juntos estemos buscando del Señor. Saludos a nuestro hermano Osmín Portillo, también al siervo del Señor allá en El Salvador. Un fuerte abrazo a mi hermano, colaborador muy cercano también en la obra del Señor durante muchos años. Una bendición poder saludarle. Vamos, hermanos, en esta noche a leer la palabra del Señor, y vamos juntos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos hable a través de ella, que nos permita recibir nuevas fuerzas a través del consejo. Hagamos una oración en esta noche pidiendo al Señor su bendición y pidiendo al Señor que pueda hablar a nuestras vidas. Únanse por favor conmigo y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, porque tú, Señor, eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Estamos, Señor, agradecidos contigo porque en medio de la angustia, en medio de la dificultad, eres nuestro pronto auxilio. Y siempre, Señor, podemos correr hacia ti sabiendo que encontraremos de tu ayuda. Por eso, Señor, esta noche pongo en tus manos a todos nuestros hermanos que hoy se unen a esta transmisión en vivo para que juntos podamos recibir los beneficios de tu palabra. Háblanos a nuestras vidas, háblanos a nuestra aflicción. Y rogamos muy especialmente en esta oración para que fortalezcas a tu pueblo y que todo temor sea arrancado del corazón de los tuyos, y que todos confiemos y que todos podamos creer firmemente de que tú tienes el control de todo. Espíritu Santo, bendícenos, llénanos de ti, háblanos de ti. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos que tu palabra nos aliente. Gracias, Señor. Amén y amén. Como sé que la mayoría estamos en nuestros hogares, quiero invitarles a que abramos la Escritura y lo haremos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 3. Es el que en esta oportunidad quisiera dar lectura. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Probablemente le resulte conocido este pasaje de la Escritura que esta noche estaremos meditando. Lucas capítulo 3 y versículo que leo es el versículo número 1, el cual dice de la manera siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Solamente esos dos versículos quiero, hermanos, leer para que esta noche tengamos juntos una idea de cómo la palabra del Señor siempre puede prever en la historia todo lo que ocurre. Esta noche quiero, hermanos, comenzar por señalar que en este pasaje de la Escritura que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo y de darle lectura,
encontramos una lista de personajes que muy fácilmente nosotros podríamos pasar sobre ella y nada nos parecería trascendente, creo que no nos parecería como algo de lo cual valga la pena detenernos en ello. Pero como siempre hemos insistido, la lectura de la palabra para nosotros debe de ser muy responsable. Nosotros los hijos del Señor no podemos dar lectura a la Biblia de una manera irresponsable, de una manera simple. Siempre hemos instado a que la lectura de la palabra tiene que ser muy responsable. Insisto en esta palabra porque tenemos la responsabilidad no de leerla, sino de meditarla. Usted y yo, como hijos del Señor, hemos sido escogidos para deleitarnos en ella, para poder disfrutar de lo que ella nos muestra. Pero para eso es necesario que su lectura sea una lectura que vaya acompañada de una meditación. Es decir, que podamos tomarnos el tiempo suficiente como para valorar los detalles que en ella aparecen. Y es que cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta en cada versículo que no están allí sin razón alguna. Me hace esto que acabo de mencionar, me hace recordar lo que dice el libro de Job, que cuando Job atravesó toda aquella situación que vino sobre su vida, aquella prueba, dice que en todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que Job interpreta que todo lo que Dios hace tiene un propósito para la vida nuestra. Y en ese caso la palabra del Señor es así también. La palabra de Dios tiene un propósito. Es decir, que cuando Lucas escribe este capítulo 3 y estos versículos, y Lucas nos brinda estos detalles, no lo hace solo por hacerlo, sino que aquí hay un mensaje, aquí hay un propósito de parte del escritor divino en mencionar, en señalar y resaltar estos aspectos que hoy vamos a mencionar. Por ejemplo, lo que Lucas en primer plano está haciendo acá es dándonos un contexto histórico del ministerio de Juan. Lucas nos está diciendo en qué momento viene la palabra de Dios a quien nosotros conocemos como Juan el Bautista. Ustedes y yo conocemos la vida de Juan, sabemos que dice que fue un hombre llamado de Dios, fue un hombre a quien cuestionaban y le decían, pero tú quién eres, pero a ti, tú de dónde has salido. Y Juan decía, bueno, yo soy nadie, decía Juan, yo solo soy una voz, decía, que clama en el desierto. Esas eran las palabras de Juan. Entonces Juan siempre se mostró a sí mismo en esa posición, diciendo, cuando ve al maestro, dice, yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de tu sandalia, de tu calzado. Entonces, en esa postura uno conoce en cierta forma el desarrollo del ministerio de Juan, que comienza, dice, a bautizar para arrepentimiento, comienza a dar ese mensaje diciendo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Comienza a decir, arrepentíos. Uno conoce esos detalles, uno sabe que fue ese ministerio maravilloso que prepara la venida del Hijo de Dios. Juan va por delante, Juan va preparando, dice, el camino. Él va delante mostrando y diciendo, viene tras de mí uno que no les bautizará solamente con agua, sino que les bautizará con fuego. Entonces, por supuesto, también conocemos cómo se desarrolla luego el ministerio de Juan, cuando Juan es encarcelado también, y cómo luego Juan es decapitado. Y las palabras que el maestro dijera acerca de Juan, cuando dice la escritura que el Señor Jesús dijo, bueno, de los nacidos de mujer, dijo el Señor, refiriéndose a Juan. No hay, dijo el Señor, no hay, dijo el Señor Jesús. Entonces uno conoce todos estos detalles, pero cuando uno se detiene en estos primeros versículos, uno se da cuenta que Dios es un Dios que lo hemos dicho, lo dijimos el miércoles pasado en la transmisión anterior, y creo que lo diremos
hasta que Cristo venga, diremos siempre esto, que todo, absolutamente todo, está bajo el poderoso control de Dios. No hay nada, no hay absolutamente nada que se escape de la poderosa mano del Señor. Reyes han confesado a través de la Biblia que el Señor hace lo que Él quiere. Si usted recuerda las palabras del gran rey Nabucodonosor en Babilonia, diciendo, es que el Señor, Él tiene el dominio, Él tiene el reino, decía este gran rey, rey de un imperio, y decía, Él tiene el dominio, y Él, dice, lo da a quien Él quiere. Esas fueron las palabras de Nabucodonosor. Dice, no hay, decía, quien le diga a Él, detén tu mano, ¿qué haces? Y usted lo puede encontrar en el capítulo número 4 del libro de Daniel. Entonces, cuando uno piensa en eso, en ese poder absoluto que el Señor tiene, ese poder maravilloso que Dios tiene, uno debe de pensar a dónde Dios, en su propósito divino, va a ubicar el ministerio de Juan. ¿Cómo el Señor y en qué momento el Señor va a permitir que surja esa voz que clamaría en el desierto? Como le insisto, no son casualidades. Esto no son, en Dios no hay casualidades. Usted y yo debemos de entenderlo. Nos reíamos con algunos hermanos al respecto, diciendo que ahora hay muchos que ante la situación que se ha desarrollado en Europa, algunos dicen, bueno, me hubiera quedado en El Salvador, no sé qué vine a hacer acá, está peor la cosa por acá. Dios tiene el control de todo. Y en este pasaje de la Escritura, quiero demostrarle, en primer lugar, como le dije, que no aparece acá este versículo 1 y este versículo 2 solo porque sí, o solo porque el escritor los tenía que poner ahí, porque era un protocolo para escribir este evangelio. De hecho, le menciono que lo que Lucas dice acá no aparece en Mateo, no aparece tampoco en Marcos, no aparece en el evangelio de Juan. Lo que hemos dado lectura a este listado, claro, aparece los detalles de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, pero este listado de personajes que hoy hemos dado lectura no aparece en los otros evangelios. Entonces, ¿cuál es, y esa sería la pregunta esta noche, cuál es el propósito que el Señor permite que Lucas, en la inspiración divina, que es algo que usted y yo sabemos que cada uno de los escritores que aparecen en la Biblia, si bien es cierto, ellos imprimieron en lo que estaban escribiendo, ellos imprimen su estilo literario, imprimen su profesión, imprimen el conocimiento que tenían, pero ellos estaban bajo la inspiración divina. Entonces, ¿por qué el Señor, en la inspiración divina que da a Lucas, el Señor permite que Lucas registre estos datos históricos? Y por favor preste atención a esto, porque son datos históricos los que aquí encontramos. Si usted hace una investigación dentro de los libros de historia, usted encontrará que todo lo que acabamos de leer son datos históricos que se pueden comprobar. Entonces, cuando uno comienza el orden de esta lectura, aparecen incluyendo a Juan, acá aparecen 8 personajes. Vea esto, aparecen 8 personajes en esta lectura, en este versículo 1 y versículo 2 encontramos 8 personajes. El primero de ellos que encontramos es el emperador romano Tiberio. Entonces, claro, aparece Tiberio César, porque era el César. Entonces, aparece Tiberio. Luego, el segundo personaje que aparece es el prefecto de Judea, que era Poncio Pilato. Entonces, aquí usted ya lleva 2. El tercero que aparece es Herodes, el tetrarca, que ya voy a explicar más adelante a qué se refería este término del tetrarca. Aparece Felipe, que también recibe el título de tetrarca. Aparece Lisanias también, que era tetrarca también. Se nos habla también de Anás y Caifás. Y por último se menciona a Juan. Entonces, cuando uno menciona esto, aquí hay 8 personajes, como decir. Y en estos 8 personajes, cada uno de ellos tiene su participación dentro de lo que aquí se estaba dando. Quiero señalar que, como ya dije, el ministerio de Juan, un ministerio impresionante, un ministerio maravilloso, un ministerio poderoso, un ministerio que el mismo maestro tuvo que resaltar, un hombre al cual este mismo Herodes le tuvo temor, un hombre al que Herodes temía en gran manera. Por eso cuando Herodes oyó hablar del Señor Jesús, Herodes decía, ese es Juan al que yo decapité, decía, ese sin lugar a dudas es Juan que se ha levantado de los muertos.
porque ellos mismos tenían un profundo temor a Juan, al mensaje de Juan. Entonces, pero lo curioso y aquí lo sorprendente es cómo Juan aparece mezclado en este listado de estos personajes. Porque leer este listado, quiero decirle que, bueno, de todos nosotros es muy conocido que los emperadores romanos eran hombres paganos, no solamente por su adoración a deidades que ellos poseían en la cultura romana, sino porque eran hombres pervertidos, eran hombres que en su paganismo le daban una rienda suelta a todo tipo de perversión, eran hombres injustos, eran tiranos, eran hombres que no tenían amor, eran hombres que subyugaban a otras naciones a través de la crueldad de la muerte, y de eso estamos hablando al mencionar a Tiberio. Tiberio también fue, bueno, le puedo dar un dato más acerca de Tiberio, que Tiberio llegó a ser el abuelo de otro emperador que se llamaba Calígula, que también fue muy famoso dentro de la historia por ser un hombre depravado totalmente. Entonces uno puede ver quién era en alguna forma Tiberio. Poncio Pilato, ustedes recordarán a Poncio Pilato apareciendo también incluso en la crucifixión del Señor, siendo un hombre que se lava las manos, siendo un hombre que, de hecho, uno de los filósofos e historiadores judío llamado Filón habla en uno de sus libros acerca de Poncio Pilato, diciendo que en la prefectura de Poncio Pilato dice que se cometió los mayores actos de corrupción, de robos, de vandalismo. Se le menciona como un hombre. Estos hombres, estos políticos, estos gobernantes tenían la fama de ser hombres que vivían para sí, para enriquecerse, para beneficiarse, para favorecerse a ellos mismos, a sus familias, a sus círculos más cercanos. Pareciera que estamos hablando de nuestros tiempos cuando uno mira la vida de estos hombres. No voy a hablar yo de eso, pero es que es casi inevitable que cuando uno mira las vidas de estos hombres uno no tenga que pensar en el acontecer actual de los gobernantes de nuestros tiempos, de esas ansias de poder desmedidas para favorecerse. Parece que el que entra a un cargo político luego sale millonario, mientras las naciones siguen empobrecidas, siguen sumergidas en toda esta desgracia. Entonces era lo mismo de este tiempo. Luego se nos habla de Herodes, que el tetrarca, porque era tetra y se habían dado la división, y por eso recibe el título de tetrarca, porque se habían dado estas provincias a él y a otros más. Él había sido hijo de Herodes el Grande, quien había dado estas divisiones, y a él entrega Galilea, a su hermano le entrega Iturea, la provincia de Traconite, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá. Y este Herodes usted lo recordará inmediatamente, porque en el capítulo número 6 del Evangelio de Marcos es de quien dice la escritura que Juan le decía a él, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le decía. Este es el Herodes del cual se habla, que era quien se había casado con la mujer del que sigue, de Felipe, su hermano. Entonces, vea esta corrupción moral en la que este pueblo se encontraba. Entonces, estamos hablando de sus gobernantes, estamos hablando de los que tenían que velar por ellos, estamos hablando de los que tenían que cuidarles, beneficiarles, de los que tenían que prever en medio de cualquier circunstancia. Sin embargo, en este tiempo era cuando más pobreza existía en medio de los pueblos. Por eso le decía que quienes se favorecían a través de todo esto eran ellos. Entonces luego se habla, como le digo, de Felipe, que también fue un hombre corrupto, Lisanias, y podríamos seguir hablando de estos gobernantes. Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo esto? Es lo que dice el versículo 2. Y siendo, dice, sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Entonces uno podría decir, bueno, está bien que estos hombres sean de lo más depravado, que sean paganos, que sean corruptos, egoístas, vanagloriosos, faltos de misericordia. Está bien que ellos sean así. Pero estos hombres, Anás, Caifás,
que eran hombres que conocían la ley del Señor, eran hombres que habían llegado a ostentar los cargos más altos dentro de la religión de los judíos. Bueno, Anás era sumo sacerdote, pero él deja de ser sumo sacerdote y entonces Caifás, que era su yerno, él le sucede y entonces Caifás se convierte en sumo sacerdote. Sin embargo, en la escritura, y usted lo puede ver por ejemplo en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, que se habla de que al maestro la noche que le capturan y le llevan a la casa de Anás, y dice, le llevaron a la casa del sumo sacerdote, aunque realmente Anás ya no era sumo sacerdote, pero era un hombre que seguía teniendo el poder para que le reconocieran de esa manera. Es muy parecido tal vez a la figura, para que usted lo entienda mejor, cuando se habla de los expresidentes. Entonces era el caso de Anás. Por eso dice el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y usted lo puede leer en su casa, que dice que este hombre llevan al maestro y ese es el que cuestiona, interroga al maestro. Imagínense, interrogando al verbo que se había hecho carne. Y luego se habla de este Caifás, que como le digo, también están presentes, y lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Usted puede leer acerca también de Caifás, y aparecen todos estos hombres incluidos. Y de este listado podemos encontrar a Poncio Pilato, podemos encontrar a Herodes, Anás y Caifás reunidos a la hora de condenar al Hijo de Dios, reunidos a la hora de crucificar al Hijo de Dios. Este era el cuadro en el cual ellos se encontraban. Por eso le decía al principio que Lucas nos regala acá, hermanos, una situación maravillosa, que si uno pasa en una lectura apresurada sobre la Biblia, uno no se detiene a contemplar estos detalles y a darse cuenta que si Lucas nos brinda este marco histórico es por alguna razón. Lucas no nos está brindando estos detalles solo porque sí, lo está haciendo por alguna razón. Y nosotros esta noche queremos descubrir esa razón. Espero que usted, ahí donde se encuentre en su hogar, al escuchar lo que esta noche hemos estado mencionando, usted también se siente igual que yo, con el deseo en su corazón de descubrir por qué Lucas nos regala estos detalles. Por eso le dije que esa es la lectura que nosotros debemos de dar de la Biblia, una lectura responsable en donde nos dediquemos a encontrar el verdadero por qué Dios ha permitido, por qué Dios está diciendo esta verdad. Entonces imagínese usted esta noche el cuadro que Lucas nos ha puesto: Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anás, Caifás. Hermanos, esto es terrible. Las personas que tenían que haber estado velando por el bienestar del pueblo, unos velando como gobernadores y otros velando por el bienestar espiritual. Y esto es terrible lo que le voy a decir, porque qué vergonzoso es que los que tendríamos que velar por el bienestar espiritual del pueblo no lo hagamos, como el caso de Anás y Caifás, que cuidaban sus propios intereses, estaban velando su propio interés, el partido de los fariseos. Ellos estaban cuidando de lo de ellos, no les interesaba, vieron enfrente de ellos al Hijo de Dios. Es más, Anás tuvo en su casa, imagínese usted cuántos no tuvieron al maestro en sus casas. Le menciono solo un caso: Zaqueo, cuando está ahí, el Señor le dice: Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que vaya a tu casa. Y estando el Señor, Zaqueo se para y dice: ya no soporto más, yo teniendo a Jesús aquí en mi casa y haciéndome el que soy una buena persona. ¿Saben qué? Les voy a regresar todo a los que he defraudado, se los regreso. Aquí está. Y entonces el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Y así podríamos mencionar muchos que recibieron al Señor en sus casas. Anás tuvo a ese mismo Jesús que Zaqueo tuvo en su casa. Anás lo tuvo también en su casa, pero para juzgarlo. Lo tuvo ahí para interrogarlo, para decirle: a ver, ¿cómo es eso que tú dices que puedes destruir el templo y en 3 días lo levantas? A ver, dinos cómo es eso, que tú eres el rey. A ver, dinos cómo es eso. Y ahí estuvo el Señor, ahí estuvo. Entonces, los que tendrían que haber guiado espiritualmente al pueblo de Dios, por el contrario, ellos estaban tratando de ocultar la verdad de Dios. Estaban luchando por mantener la verdad de Dios oculta. Y eso es lo que hoy nos está pasando en día. Todo esto que he escrito lo hago con un propósito. Cuando uno se detiene a ver todo esto, hermanos, es como que estemos en nuestro tiempo. Los gobernantes, como lo hemos mencionado,
los religiosos, como lo hemos mencionado. Parece, hermanos, que sigue sucediendo lo mismo. Parece que Tiberio sigue siendo el emperador. Parece que seguimos con Poncio Pilato. Parece que está Felipe, que está Herodes, que está Lisanias. Parece que en lo religioso tenemos a Anases y hay muchos Caifases también. Parece que nada ha cambiado. Parece que todo está arruinado. Parece que esto, hermanos, no hay nada que hacer, y a esto le sumamos estas situaciones que se van dando: enfermedades, pestes, guerras, hambrunas, depravación, el aumento del homosexualismo, el aumento del consumo de drogas. Parece, hermanos, que este mundo cada vez está caminando hacia su propia perdición. Pero en Cristo Jesús, oiga bien esto que le voy a decir, en Cristo Jesús siempre hay esperanza en el Maestro. Siempre el Señor obrará en el momento justo, en el momento cuando uno cree que ya no se puede, en el momento que uno cree que cuando uno aprecia este cuadro y dice: no, aquí estamos perdidos, Anás y Caifás, que tendrían que guiarnos para buscar a Dios, estos están condenando al verdadero Dios, están luchando, están gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Poncio Pilato decía: pero yo no hallo mucho que digan. Se lo mandó a Herodes. Sabía eso también. Dice que este se lo mandó a Herodes. Porque, y por cierto, Poncio Pilato y Herodes no se hablaban. Pero dice en el Evangelio de Juan que Herodes mandó más bien Poncio Pilato manda al Señor donde Herodes, y Herodes bien contento, que dijo: voy a ver si se echa algún milagrito, porque he oído mucho de él. Y como el Señor no lo hizo, se enfadó y se lo envió de regreso. Pero ese día se volvieron a hacer amigos con Poncio Pilato, porque no se hablaban, dice, habían tenido una enemistad, pero a partir de ese día empezaron a hablarse. Entonces vea, el Señor en medio de ellos, pero nadie les reconocía. Nadie de ellos reconocía al Señor. Pero lo maravilloso es lo que dice el versículo número 2, y con esto, hermanos, quiero ir finalizando esta noche. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que en medio de nuestro desierto, que en medio de esta desgracia en la que nos encontramos, que en medio de esta situación tan arruinada en la que este mundo se encuentra, que en medio de este mal olor que se levanta de las naciones, que se levanta de las sociedades corruptas, perdidas, en medio de toda esta falta de paz, de amor, de misericordia, en medio de todo lo que está ocurriendo, necesitamos que se levante alguien como Juan y que traiga la palabra de Dios. La palabra de Dios no vino al emperador romano, que era el hombre más importante de la época. No vino a él. No vino a Poncio Pilato. La palabra de Dios no le vino a Herodes y a Felipe. No le vino a Anás y a Caifás, que eran los sumos sacerdotes. No les vino a ellos la palabra. La palabra le llegó a un hombre que dice la Escritura que se encontraba en el desierto. Fue a él a quien Dios le trajo la palabra. Por eso nuestro clamor al Señor debe de ser, uno como creyente se detiene a ver todo lo que nos rodea, y usted escucha que los creyentes viven quejándose. Y dicen: mire aquí, mire allá, mire esto y lo otro, mire, y los gobiernos no hacen nada, mire la economía tan mala, y mire en las iglesias tanto problema, y mire tanto pastor que se roba los diezmos, y mire tanto pastor que peca, y mire los hermanos unos grandes hipócritas, y mire esto y lo otro, y mire aquí y allá. Pero la pregunta es: ¿a quién entonces le vendrá la palabra de Dios? Si todo esto está podrido, si todo esto no sirve, si todo esto está arruinado, ¿a quién le vendrá la palabra de Dios? Por eso le decía que Lucas, cuando establece esta verdad, lo hace con un sentido. Y es demostrarnos, y ahora se lo digo de una sola vez, lo que Lucas nos está demostrando acá es que en medio de este cuadro de perdición, de pecado, en medio de este cuadro corrupto, en medio de este cuadro religioso, en medio de este cuadro sin esperanzas, el Señor siempre se acordó de su pueblo, y lo que hizo el Señor fue enviar su palabra a este hombre que se llamaba Juan. ¿A dónde estaba Juan? Juan no estaba en el templo con Anás y con Caifás. Juan no estaba cerca de Tiberio. Juan no estaba con Felipe. Juan no estaba con Herodes, aunque Herodes le respetaba. Juan estaba en el desierto.
Juan ahí estaba en el desierto y es lo que la iglesia del Señor necesita. La iglesia de Cristo está preocupada y dice, miren que el coronavirus, miren que dicen que es el fin del mundo, miren que dice, y como lo dije hace poco, y es una realidad, en esto colaboran hasta muchos predicadores que se ponen ahí muy intensos, muy fanáticos, muy sensacionalistas, y dice, mire, aquí dice lo que mencionaba aquel día, Mateo 24, y le dan a Mateo 24, haciendo una interpretación errónea de lo que el Señor Jesús dijese en ese momento, y se preocupan y dicen, ahora es cuando tiene que venir a Cristo, porque esta plaga que ha venido nos demuestra que Cristo viene, Cristo puede venir este día, y empieza... Cristo no va a venir, como lo dije, porque haya un coronavirus. Cristo no va a venir por eso. Cristo va a venir porque es una promesa que Él ha hecho a esa iglesia. Es una promesa que nos ha dado y se cumplirá. Y es más, la Escritura dice que Él vendrá como un ladrón, dice, en la noche. Es decir, cuando nadie le espere, el Señor va a venir. Entonces usted podría hasta estar tranquilo y pensar que ahorita todo el mundo está esperando a Cristo. Ahorita están los creyentes, probablemente hasta usted está preocupado y dice, me voy a unir a la transmisión y voy a pedirle, voy a mandar mi petición al pastor para que oren por mí, porque está terrible la situación. Tenemos que ajustar nuestra vida al Señor, hayan o no hayan alertas. Tenemos que acercarnos al Señor, hayan o no hayan problemas. Tenemos que ir al desierto como Juan, que fue al desierto, y estando en el desierto la palabra del Señor vino para su vida. Dice la Escritura que también el maestro fue al desierto, por si usted lo ha olvidado. Recuerda, el maestro va al desierto, y estando en el desierto dice la Escritura que Satanás le tentó. Y usted recordará cómo aparece Satanás diciéndole, ¿tienes hambre? Te puedo dar esto, te puedo dar aquello, ven, te voy a mostrar, ven, te voy a dar esto y lo otro. Y al final el Señor vence sobre la tentación, y el Señor inicia su ministerio glorioso y maravilloso, del cual todos nosotros somos fruto. Entonces nosotros debemos de quitar los ojos de todo lo que está ocurriendo. Debemos de quitar los ojos de este cuadro muy parecido al que hemos encontrado en este capítulo 3. Y debemos de, hermanos, recordar que el Señor nos enviará su palabra si nosotros estamos en el desierto. Podemos sentir que estamos en un desierto. Quizás usted sienta que es increíble estar en Europa. Esto es inconcebible, estar viviendo en Europa y tener que estar encerrado, tener que estar con temor, tener que estar con la zozobra, con esa duda, con esa desconfianza. Usted se sube a un tren, usted se sube a la metropolitana y usted empieza a toser y toda la gente lo mira con ojos de desconfianza y se alejan de usted. Es increíble, uno diría, bueno, estamos en países considerados de primer mundo, estamos ¿cómo es esto? ¿Cómo es que tenemos que vivir en esta situación? Es que vayamos donde vayamos, las condiciones de vida siempre se van a repetir, porque el único que puede cambiar la vida del ser humano, el rumbo de la vida del ser humano, se llama Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús del cual Juan había venido a preparar el camino. Ese Cristo Jesús del cual Juan vino a anunciarle y a decir que el Señor se había acercado su tiempo. Y por eso este versículo 2 es importante al decir, vino palabra de Dios a Juan. Eso es lo que usted y yo hoy necesitamos, que venga palabra de Dios a nuestra vida. Usted no necesita que le digamos, mire, tome esta y esta otra medida. Claro, usted tome las medidas, seríamos irresponsables decir que no lo haga, pero lo que realmente necesitamos en medio de este mundo, en medio de esta situación que se está viviendo a nivel mundial, lo que necesitamos es que venga la palabra de Dios a nuestra vida. Porque si Tiberio, Poncio, Pilatos y Herodes, Felipe, Lisanias, Anás y Caifás no pueden hacer nada por usted, que venga palabra de Dios a Juan en el desierto y que nos hable y que nos llene el corazón y que nos llene la vida de aliento, de fortaleza, que nos llene la vida de esa confianza inamovible de saber que estamos fundados en la roca eterna de los siglos y que somos inconmovibles si nosotros confiamos en el Señor. Queridos y amados hermanos que están en este país, y a todos los que están también fuera de este país,
tengamos la confianza en el Señor. Vayamos a nuestro desierto, alejémonos de las tentaciones de este mundo, alejémonos del estilo de vida de este mundo y vivamos para Cristo. Vivamos encausados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Juan comía langostas y miel silvestre y estaba ahí en el desierto. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en medio de tanto Tiberio, en medio de tanto Poncio Pilato, en medio de tanto Anás y tanto Caifás que hay. Lo que usted y yo necesitamos es irnos al desierto y estando en el desierto humillados delante del Señor, postrados ante Él, amándole, glorificándole, estudiando su palabra, metiéndonos en ayuno y en oración. Entonces vendrá la misma palabra de Dios que vino para Juan en el desierto, vendrá para usted y vendrá para mí también. Y eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos esa palabra viva que nos alimenta, que nos nutre el alma, el corazón y la vida. Agradecemos mucho a todos los hermanos que se preocupan. Tengo hermanos que nos escriben de diferentes lugares del mundo y nos dicen: hermanos, estamos orando por ustedes, hermanos, estamos pidiéndole a Dios que los guarde de esta plaga, estamos pidiéndole a Dios que los proteja del coronavirus, pero lo que deben de orar es para que la obra del Señor se afirme. Eso es lo más preocupante, porque hay virus que han entrado a la iglesia, por si usted no lo sabía. Hay virus de Anases y de Caifases dentro de la iglesia, y lo que nosotros necesitamos es una iglesia que camine recta, justa y poderosamente, dando un testimonio amplio, dando un testimonio verdadero, dando un testimonio eficaz del poder de Dios, demostrándole a los hombres que todavía hay muchos Juanes que siguen recibiendo la palabra de Dios en el desierto, que no importa que Tiberio esté gobernando, que no importa que Poncio Pilato sea prefecto de Judea, que no importa que Herodes Antipas sea el tetrarca, que no importa que Anás y Caifás sean el sumo sacerdote, que no importa lo que hay delante de nosotros. Nosotros sabemos que es en el desierto, que es allí de rodillas ante la presencia del Dios del cielo, que nosotros encontramos la palabra. Maravillosa esta porción. Si usted nunca la había leído, espero que esta noche la haya disfrutado como yo también la he disfrutado, porque es increíble que en medio de todos estos nombres, que Poncio Pilato, Herodes, Anás, Caifás, que estuvieron ahí reunidos y conspiraron juntos contra el Hijo de Dios para llevarlo a la cruz del Calvario, que todos estos hombres hayan estado presentes, pero que en medio de eso, en medio de este listado, de este capítulo 3 de Lucas, este versículo 1 y 2, en medio de todos estos nombres, este listado de 8 personajes termine diciendo: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está sucediendo. Y qué bueno es el Señor que nos habla siempre a tiempo. Vayamos al desierto. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Ir como Juan al desierto. Abstenernos de lo de este mundo como hizo Juan. Comamos langostas y miel silvestre. Vistámonos como se vistió Juan. Por supuesto, estoy hablando en ese sentido figurado. Tenemos que ir a ese desierto. Tenemos que orar unos por otros para que la palabra del Señor no se escasee. Hay personas preocupadas y publican en las redes fotografías de los supermercados. No puedo decir los nombres porque sería hacer publicidad, pero se habla y publican fotografías de los supermercados que están, los estantes están solos y la gente se preocupa y la gente se aflige y dice la gente: ¿y ahora qué comeremos? ¿Y ahora qué beberemos? Cuando la preocupación suya y mía debe de ser que la palabra del Señor siempre esté sobre nuestra vida. Que la palabra de Dios nos alimente, nos fortalezca el alma. Pero eso solo sucederá si hay hombres como Juan, que van al desierto y que siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, vino la palabra del Señor a Juan en el desierto. Si usted y yo queremos recibir la palabra del Señor, los predicadores, todos mis amados hermanos predicadores que esta noche también me acompañan en esta transmisión, les animo: vayan al desierto. Vayan al desierto. Y la palabra de Dios no es de uso exclusiva solo de ciertos predicadores, porque a veces hasta el pueblo dice: no, es que solo a fulano y a fulano el Señor usa. No, el Señor usa todo aquel que como Juan va al desierto y se arrodilla
Y no importa lo que hay detrás. A Juan no le importó quién era Tiberio, quién era Poncio Pilato, quién era Herodes, Felipe, Anás, Caifás. Juan fue al desierto y estando en el desierto, el Señor habló a su vida. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y empezó a decir, Juan dice el versículo 4, y con esto finalizo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Es momento de volver nuestros corazones al Señor. No por lo que está ocurriendo, no por lo que pueda ocurrir, sino porque es momento de acercarnos a Él. Es momento de que volvamos nuestras vidas al Señor, que nuestras almas se postren ante Él y que venga la palabra de Dios a nuestra vida. Si usted ha sentido la palabra de Dios, si usted ha sentido en esta noche que ha venido palabra de Dios a su vida en el desierto, cierre sus ojos ahí donde está. Quiero guiarle en esta oración para que juntos pidamos al Señor su ayuda y su misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, tú sabes, Señor, la zozobra que incluso los mismos medios de comunicación generan. Y tu pueblo, Señor, no se ve apartado de esto, sino que por el contrario, muchos hijos tuyos, Señor, comienzan a ser presa también de la angustia, comienzan a ser presa de la preocupación, de esa ansiedad que gobierna este mundo. Pero tú lo dijiste en tu palabra, que la ansiedad, la preocupación, el afán, dijiste tú, eso era algo de los hombres de este mundo. Pero tú dijiste claramente que los que en ti confiábamos, tú cuidarías de nosotros. Que así como cuidas de esos pajarillos que luego se venden por algunos centavos, Señor, tú cuidarías de nosotros. Que tendrías cuidado de cada uno de aquellos que en ti hemos confiado, Señor. Tú sabes que a lo largo y ancho de este mundo cruel, lleno de corrupción, de avaricia, de egoísmo, de este mundo lleno de odio, muy parecido a este cuadro que esta noche hemos encontrado en tu palabra, en donde nadie piensa en nadie, en donde cada quien vela por sus propios intereses y en donde hasta aquellos que tendríamos que representarte hemos caído en esta bajeza parecida a la que hoy encontramos en Anás y Caifás. Hoy, Señor, más que nunca, necesitamos hombres enviados por ti, hombres como Juan, hombres que no modelen un título, que no modelen un traje, hombres que no modelen una cobertura, sino que lo que entreguen sea tu palabra que llegue a los corazones y transforme las vidas. Señor, en tus manos nos encomendamos todos en este llamado que haces a tu iglesia a buscarte, en este llamado que haces a tu iglesia a ir al desierto y encontrarse contigo y que tu palabra fluya nuevamente. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, a todos los que hoy nos han acompañado, Señor, a través de esta transmisión. Primeramente rogamos por nuestros hermanos acá en Italia. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos, independientemente de las congregaciones a las que pertenecen. Señor, ruego por todas las congregaciones cristianas que hay acá en Milano. Señor, les ponemos en tus manos. La vida de sus líderes también les pongo, Señor, en tus manos para que les des fortaleza, les des el ánimo de seguir adelante y sobre todo les guíes en estos momentos difíciles que esta nación atraviesa. Pero ponemos en tus manos también, Señor, a Misión Cristiana Elim, acá, Señor, en Italia. Pedimos, Señor, por la iglesia acá en Milano, por todos nuestros hermanos del distrito número 1, del distrito número 2 y del distrito número 3. Les ponemos en tus manos cada familia, cada hogar, Señor, cada célula, cada sector, Señor, expuesto esta noche en tus poderosas manos. Muy especialmente, Señor, deposito en ti la vida de los hombres que están al frente de cada uno de estos distritos. Te ruego por la vida de tus siervos, mi hermano Carlos Moreno, mi hermano David Hernández. Guíales, fortaléceles y guárdales junto a sus familias.
Bendice la vida de tu siervo Daniel Iraeta, Señor. Bendice la vida también de mi hermano Ismael Iraeta. Guárdales en tus poderosas manos, Señor. Guíales y que en ellos haya palabra, como vino a Juan, haya palabra, Señor, en ellos, para que fortalezcan a tu pueblo en estos momentos difíciles. En el nombre de Jesús les encomiendo en tus manos. Te ruego también, Señor, por todos los siervos que están al frente de las diferentes filiales acá en Italia. Encomiendo en tus manos a Iglesia Elim, en Como, Señor, para que guardes a todos nuestros hermanos, cada familia, Señor, que está congregada. En tus gloriosas manos les encomendamos, pidiéndote por la vida de tu siervo William Alvarado, Señor, su esposa, sus hijos. Guárdales en completa paz, protégeles, escóndeles en ti, Señor. Rogamos también por Iglesia Elim en San Giuliano, por todas las familias que están, Señor, en Iglesia Elim, San Giuliano. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, y bendice la vida del siervo que está allí, Señor, cuidando de este rebaño, la vida de nuestro hermano Bartolomé Portillo, Señor. Escóndele en ti, que tu mano gloriosa le pueda bendecir. Rogamos por nuestros hermanos también en la ciudad de Nápoles, Señor, a todos nuestros hermanos de Iglesia Elim en Nápoles. Bendíceles, cúbreles, ayúdales, fortaléceles y escóndeles de toda plaga, Señor. En tus manos encomendamos la vida del siervo de Dios que está al frente de esta obra, nuestro hermano José García, la vida de su esposa. Escóndeles en ti, Señor, que tu mano esté con ellos. Rogamos también por nuestros hermanos de Iglesia Elim en Ginebra, en Suiza, Señor, que tu mano esté allí guardando a toda esta congregación, a estas familias, a sus niños, Señor. Protégeles y bendice la vida del siervo Tony Alan Castellón Castillo, Señor, la vida de su esposa, sus hijas, Señor. Protégeles maravillosamente. Que tu mano, Señor, esté con ellos, que tu mano esté fortaleciéndoles. Y pedimos por todos nuestros hermanos acá en Europa, todos los hermanos en España, en Bélgica, en los diferentes lugares, Señor, de acá, como te ruego, Señor, por todos aquellos también fuera de la misión, pero rogamos por ellos. Son nuestros hermanos, lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y rogamos para que escondas sus vidas, Señor, en ti. Y a nuestros hermanos en otras partes también, Señor, del mundo, allá en Latinoamérica. Nos acordamos en esta oración por nuestros hermanos en México. Nos acordamos por nuestros hermanos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Rogamos por nuestros hermanos en Colombia. Rogamos por todo tu pueblo, Señor, para que nuestra preocupación no sea una circunstancia pasajera, una enfermedad que con el paso del tiempo, Señor, ha de desaparecer, sino que la preocupación de tu pueblo sea recibir palabra tuya en medio de toda esta desgracia en la cual se encuentra sumergido este mundo. Que la preocupación nuestra, Señor, sea recibir palabra. Te ruego, Señor, cualquier necesidad que todos mis hermanos que han estado en este momento, Señor, en esta transmisión, te ruego que ahí donde están, tu mano poderosa pueda bendecirles. Los que están enfermos, sánalos para la gloria de tu nombre. Levántales de ahí donde están, en su lecho de enfermedad. Echa fuera de sus cuerpos toda enfermedad. En el nombre de Cristo, esconde en tus manos a los niños, a los ancianos que son tan vulnerables a esta enfermedad. Escóndeles en tus manos. Que tu misericordia, Señor, esté con todos nosotros. Bendice, Padre, aquellos que han enviado también sus peticiones a través de WhatsApp. Aquellos que han enviado, Señor, sus peticiones a través de cualquier medio. Señor, que tu mano esté con ellos. Bendíceles en el nombre de Cristo. Y te ruego ahora por todos estos hermanos que han estado en sintonía esta noche de esta transmisión, Señor, que han dejado su quehacer en el hogar y se han conectado con mucha fe, Señor, recibiendo tu palabra y uniéndose a esta oración, sabiendo que en la oración hay poder, sabiendo que tú vives y reinas por siempre, y sabiendo que tú no has cambiado, que eres el mismo por siempre, y que tu poder no ha menguado, y que tu poder está allí, Señor, para favorecernos. El que tiene temor, arranque ese temor, y que el perfecto amor, Señor, sea sobre nosotros, llenándonos, recordándonos que somos amados tuyos, y que tú cuidarás de tu iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, esta noche hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero agradecer a todos los hermanos que se han mantenido fieles a este momento de oración, también a este breve pensamiento de la palabra.
Gracias también por habernos reportado a través de esta transmisión desde donde usted se ha unido con nosotros. Les enviamos un afectuoso saludo en nombre de Misión Cristiana Elim acá en Italia. Les enviamos un fuerte abrazo a todos. Nuestras oraciones son para con ustedes. Esperamos en el Señor también que usted nos acompañe con sus oraciones a nosotros y que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos permanecer unidos. Así como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da testimonio, como la iglesia del principio, los primeros discípulos, fue una iglesia unida, una iglesia que permaneció unida en cualquier situación que vino, como lo veíamos el día miércoles anunciando a Agabo la gran hambre que vendría sobre la tierra y ellos tomando medidas para favorecerse como pueblo del Señor. Así que una alegría, una bendición que el Señor nos conceda estos medios que el mundo utiliza de manera errada, los utiliza con fines de pecado, con fines de destrucción. Nosotros los utilizamos para poder bendecirle, para llegar a su hogar y poder estar juntos en este momento para recibir siempre de parte de Dios la dirección. A todos los hermanos que pertenecen a la misión acá en Italia, a los hermanos sobre todo acá en Milano, Distrito 1, Distrito 2 y Distrito número 3, el día de mañana sí estaremos celebrando las células. Estaremos dando la gloria al Señor en los hogares. Lo que sí recomendamos a cada uno de ustedes es, como ya dijimos anteriormente, tomar medidas. Por favor, no exponga a sus niños, como ya lo mencionábamos. Los niños, los ancianos normalmente siempre son los más vulnerables ante todas estas situaciones, pero de igual manera usted tome sus medidas. Yo sé que si usted llegó a su célula, usted se muere por darle un beso y un abrazo a todos los miembros, pero primero pídale al hermano anfitrión, me regala ahí donde lavarme las manitas, y luego vengan hermanos, abracémonos y que viva la gracia y la misericordia del Señor. Así que mañana estamos siempre predicando la palabra del Señor en toda la ciudad de Milano, en Legnano, Canegrate, Nerviano. Está la palabra del Señor fluyendo para que los hombres en medio de estas crisis entiendan que el Señor es bueno. En Piacenza también nuestros hermanos se reúnen para dar gloria al Señor. Así que todos a trabajar para que la gracia y la misericordia del Señor siga fluyendo. No tenga temor, el Señor está sobre nosotros. Dice el libro de los Salmos que Él es como un escudo, dice, alrededor de mí. Piensen eso, es un escudo alrededor de mí, no solamente por delante, no solamente por detrás, sino que es un escudo alrededor nuestro. Y Él sabrá guardarnos, como dice el profeta Isaías, en perfecta paz, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que si usted persevera pensando en el Señor, Él será quien le guarde en perfecta paz. Tengo que despedirme esta noche, hermanos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Ánimo, sigamos adelante. Que la palabra del Señor nos guíe en toda esta situación. Y que Dios oremos para que Dios dé sabiduría también a las autoridades y ellos puedan tomar medidas justas y medidas necesarias para poder guiar a estas naciones. Toda Europa se ha visto afectada a través de esto, pero sabemos que por eso hay pueblo del Señor acá en Europa, por eso el Señor nos ha traído para seguir adelante. Sigamos adelante y mañana a ganar las almas para la gloria del Señor. Así que hay actividades especiales también de parte de nuestra iglesia, los hermanos en la célula de Gorla que estarán de aniversario mañana también, así que hay una gran bendición allá y esperamos en el Señor poder estar con ellos para alegrarnos juntos. Así que ánimo, mis hermanos, y en las manos del Señor nos encomendamos todos. Que Dios los bendiga poderosamente.